en las sombras del antiguo Israel. Un nombre resonaba como un eco de terror y corrupción. Una reina cuya belleza y astucia se entrelazaron con el más profundo de los vicios. Su influencia no solo transformó el destino de un reino, sino que desafió los cimientos de la fe misma. Esta es la historia de Jezabel, una mujer cuya ambición y sed de poder la llevaron a desafiar a Dios, sumiendo a todo un pueblo en la oscuridad de la idolatría y la perversión. Jezabel nació en Fenicia, en la ciudad de Sidón, una de las más importantes del antiguo reino de los sidonios. Era hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, quien también era sumo sacerdote de Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad. Desde pequeña, Jezabel fue criada en un ambiente de riqueza, poder y adoración a Baal y Asera, las principales deidades fenicias. Siendo princesa, Jezabel recibió una educación refinada y aprendió sobre política, religión y diplomacia. Desde joven mostró un carácter fuerte, determinado y ambicioso. No era simplemente una princesa de adorno, tenía visión y deseos de expandir el culto de sus dioses más allá de Fenicia. Cuando Jezabel llegó a la edad adulta, su padre pactó su matrimonio con Acab, rey de Israel. Esta unión no fue por amor, sino un acuerdo político entre Israel y Fenicia, buscando fortalecer lazos comerciales y militares. Al llegar a Israel, Jezabel encontró una nación dividida en su fe. Algunos aún adoraban a Jehová, el Dios de Israel, pero otros ya habían comenzado a inclinarse hacia la idolatría. Con el respaldo de Acab, Jezabel impuso el culto a Baal, mandó construir templos y altares, y trajo consigo a sacerdotes y profetas de Baal desde Fenicia. Bajo el reinado de Jezabel, Israel vivió una era de oscuridad espiritual nunca antes vista. La reina fenicia, cuya fe en los dioses de su tierra natal era inquebrantable, no dudó en imponer su idolatría sobre todo un pueblo, llevando a Israel a abandonar la adoración a Jehová. El culto a Baal y Asera se convirtió en el centro de la vida religiosa de la corte real, y Jezabel, como sacerdotisa y reina, fue su ferviente defensora. En los templos y altares que ella mandó construir por todo el reino, los ritos eran tan atroces como perversos. El dios Baal, considerado el dios de la tormenta y la fertilidad, exigía sacrificios sangrientos para garantizar la prosperidad y la lluvia. Y en la adoración de Asera, diosa de la fertilidad, la desviación moral alcanzó su punto máximo. Uno de los ritos más macabros del culto a Baal era el sacrificio de niños. Jezabel, al ser una ferviente defensora de Baal, no dudó en ordenar estos sacrificios para ganar el favor del dios. Las crueles ceremonias consistían en ofrecer a los niños como víctimas en fuegos sacrificatorios, creyendo que tales sacrificios asegurarían la bendición divina para las cosechas, la prosperidad del reino y la lluvia que Baal controlaba. Este ritual tan oscuro era llevado a cabo en altares construidos en lugares elevados, donde el pueblo se reunía para ver la ejecución de los sacrificios. La sangre derramada en esos sacrificios se consideraba sagrada, y aquellos que participaban en las ceremonias lo hacían con la esperanza de recibir la protección y abundancia que Baal prometía. El culto a Asera, la diosa madre de la fertilidad, también estuvo marcado por prácticas corruptas y perversas. Los templos dedicados a Asera eran centros de inmoralidad y prostitución ritual. En esos lugares sagrados, las sacerdotisas y sacerdotes se entregaban a actos sexuales como parte de las ceremonias de fertilidad. Se creía que estos actos aseguraban la fertilidad de la tierra, de los campos, y también la fecundidad de las mujeres. Estas prácticas sexuales rituales no eran vistas como un acto de lujuria, sino como una ofrenda a la diosa para que las cosechas crecieran y la prosperidad reinara.
El pueblo, especialmente las mujeres, era animado a participar de estas ceremonias, donde la religión y la sexualidad se entrelazaban en un acto de devoción hacia Asera. En cada rincón del reino, Jezabel mandó erigir postes sagrados de Asera. Estos eran grandes troncos de madera, considerados representaciones físicas de la diosa. Los postes eran colocados en lugares elevados como colinas o en los patios de los templos, y alrededor de ellos se realizaban ritos para invocar la fertilidad de la tierra. La adoración a Asera, como la de Baal, también incluía banquetes, danzas y ofrendas de alimentos y perfumes. El pueblo se reunía para rendir homenaje a la diosa, y en esos eventos la música, la danza y la embriaguez eran comunes. Los sacerdotes de Asera dirigían las ceremonias, mientras las sacerdotisas participaban activamente en los rituales que buscaban garantizar el crecimiento de las cosechas y la prosperidad de la nación. Sin embargo, su ambición iba más allá de la adoración a Baal. Para consolidar su poder, persiguió y mandó matar a los profetas de Jehová. Aquellos que se oponían a su influencia eran ejecutados o silenciados. Uno de los más grandes opositores de Jezabel fue el profeta Elías, el profeta de Dios. Fue él quien desafió directamente el poder de Jezabel y de sus sacerdotes. Convocó a todos al monte Carmelo, donde propuso una prueba. Si Yahvé es el Dios verdadero, que responda con fuego, y si Baal es el verdadero, que haga lo mismo. Los sacerdotes de Baal bailaron, gritaron y se hirieron a sí mismos con cuchillos, suplicando a su Dios que enviara fuego sobre el sacrificio, pero nada ocurrió. Elías, con calma, oró a Yahvé y de inmediato un fuego abrasador descendió del cielo, consumiendo el altar, la leña, las piedras y hasta el agua que lo rodeaba. El pueblo, asombrado, cayó rostro en tierra reconociendo el poder de Yahvé. Los profetas de Baal fueron ejecutados ese día. Cuando Jezabel se enteró, su furia fue inmensa. Elías, temeroso, huyó al desierto. Caminó hasta el monte Horeb, donde se refugió en una cueva. Allí Dios le habló, no con tormentas ni fuego, sino con un susurro apacible, recordándole que aún quedaban fieles en Israel y que su misión no había terminado. Jezabel no solo se limitaba a la religión, también influyó en las decisiones políticas de Acab. Un ejemplo de esto fue la historia de Nabot, un hombre que poseía una viña cerca del palacio real. Nabot era un hombre de la ciudad de Jezreel, un israelita de honor que poseía un viñedo en un terreno cercano al palacio del rey Acab de Israel. Este viñedo, rodeado de belleza, era muy apreciado por Nabot, ya que lo había heredado de sus padres, siguiendo las costumbres y leyes que, según la tradición, prohibían vender la herencia familiar. Acab, el rey de Israel, deseaba mucho el viñedo de Nabot. La ubicación de la propiedad era ideal, ya que le permitiría tener un jardín de hortalizas junto a su palacio. Decidió entonces ofrecerle a Nabot un precio justo por el terreno, o incluso ofrecerle otro viñedo de mejor calidad. Pero Nabot se negó, pues su apego a la tierra heredada era inquebrantable. Ante esta negativa, la esposa de Acab, Jezabel, que era una mujer ambiciosa y manipuladora, ideó un plan perverso. Sabiendo que su esposo no podía obtener el viñedo de manera legítima, decidió recurrir a la intriga. Jezabel escribió cartas en el nombre del rey, ordenando a los ancianos y nobles de Jezreel que acusaran a Nabot falsamente de blasfemar contra Dios y el rey. Según la ley de Moisés, tal acusación merecía la muerte por lapidación. Los ancianos y nobles, temerosos de la reina y de su poder, siguieron sus órdenes. Organizaron un juicio falso y condenaron a Nabot. Fue arrestado y llevado a la muerte, siendo apedreado hasta morir. Cuando Jezabel se enteró de la muerte de Nabot, le dijo a Acab que podía tomar posesión del viñedo, pues ya no había nadie que lo reclamara. Pero Acab no disfrutó de su victoria por mucho tiempo.
Elías se presentó ante Jezabel y pronunció una profecía de juicio. Así dice el Señor, el Dios de Israel: He aquí, yo traeré sobre ti un mal que acabará con tu vida. No será nadie el que te entierre, pues tu cadáver será devorado por los perros en el campo, y tus restos serán devorados por las aves del cielo. Esta sentencia era clara y terrible. Jezabel, la reina que había sembrado el mal en Israel y perseguido a los profetas de Dios, recibiría un castigo digno de su impiedad. Su muerte no sería honorable, sino deshonrosa, y su cadáver quedaría expuesto a los animales, lo cual era el peor destino para cualquier persona en la cultura de la época. A pesar de la dureza de la profecía, Jezabel continuó con sus malvados caminos, pero el juicio de Dios no tardó en cumplirse. Tras la muerte de Acab, su hijo Joram tomó el trono de Israel. Sin embargo, Jehú, un general militar designado por el profeta Eliseo para derribar la casa de Acab, llega a la ciudad de Jezreel. Jehú era conocido por su furia y por cumplir con la voluntad de Dios, y se dirigió directamente hacia Jezabel con la intención de acabar con su vida. Cuando Jezabel escucha que Jehú ha llegado, se asoma a la ventana de su palacio, se maquilla y se adorna para enfrentar a quien considera su enemigo. La forma en que se presenta sugiere que trata de mantener una postura desafiante, a pesar de la profecía en su contra. Jehú la confronta y le pregunta si está dispuesta a rendirse. Ella, desde la ventana, lo insulta y se burla de él, llamándolo Zimri, un usurpador de la realeza. Jehú entonces ordena que la tiren por la ventana. Los eunucos que estaban al servicio de Jezabel, bajo las órdenes de Jehú, la empujan desde la ventana. Ella cae al suelo y muere. Después, su cuerpo es dejado allí, y Jehú se marcha para ir a comer, sin darle importancia al hecho. Más tarde, cuando los siervos regresan a recoger su cuerpo, descubren que los perros han devorado su carne, cumpliendo exactamente la profecía de Elías. Solo su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos quedaron intactos. La destrucción de Jezabel es presentada como la culminación del juicio de Dios sobre su maldad. Su muerte violenta y la profanación de su cuerpo son un símbolo de cómo el mal es castigado sin misericordia, especialmente cuando se ha hecho daño a los justos y se ha promovido la idolatría.